Buenas noches a todas y todos. Gracias. Ya me conocen, soy Sara Scruggs con Northern California Land Trust. Qué bueno que puedan estar aquí para para hablar acerca de algo que mucha gente está mencionando este año, especialmente en lo que se pone más frío, que es el mold. Y aquí van a estar Sony y David, que van a ser los presentadores. No pudieron venir ahora para compartir con nosotros disculpen, están aquí para compartir sus conocimientos. Y tenemos un grupo pequeño esta noche, pero vamos a tener la oportunidad de tener mayor interacción y también pueden escribir en el chat si fuera necesario para poner sus comentarios mientras están en vivo en este evento. Gracias y también Sony, David, por favor, adelante, yo voy a compartir mi pantalla. Ok, David, ¿quieres empezar tú? Presentarte y así yo puedo ser la siguiente persona para empezar directamente con la presentación. Sí, está bien. Hola, soy David Lee Crosby, con el coordinador de cumplimiento del departamento. He trabajado con el departamento desde el 2003. Mucho del trabajo que estoy haciendo con la agencia es inspecciones de la intrusión de humedad para que tengamos una mejor idea de dónde es que podría aparecer el moho dentro de una casa, una vivienda, y de eso vamos a hablar. Muchas gracias. Ok. Yo soy Sonny Johnson, he estado con el programa con más de 20 años. He trabajado con todos los aspectos del programa, con la prevención de exposición al plomo, evaluaciones de hogares saludables y el cumplimiento. Hoy día vamos a hablar acerca de uno de los 8 puntos para un hogar saludable. Y voy a empezar con un pequeño vistazo general de qué se trata nuestro programa, quiénes somos, qué hacemos por la comunidad y algunos de los servicios que ofrecemos. Entonces, con la presentación de PowerPoint que vamos a tener, aquí vamos a empezar con la primera página de la presentación que verán en su pantalla. Esa. Somos el Departamento de Hogares Saludables del Condado de Alameda y empezamos como el programa de prevención contra el envenenamiento por plomo. Todavía existe ese nombre, es parte de nuestro departamento. Es un programa dentro de nuestro departamento y hemos existido desde hace más de 30 años aquí en el condado de Alameda, específicamente en Oakland. Empezamos como una organización que es parte de una comunidad en Oakland que estaba preocupada acerca del envenenamiento por plomo de niños. Y se empezó por un grupo que se llamaba Pueblo. Nuestra misión era evitar el envenenamiento para mantener la salud y el bienestar y la seguridad en el hogar. Y somos uno de los pocos programas multidisciplinarios que combinan temas de vivienda, el entorno en general y la salud, ¿no? Entonces tenemos un enfoque general para lo que son los temas de el clima y el entorno en general, que sean seguros para la gente. Damos servicios gratuitos y becas para asegurarnos de que todas las personas tengan una vivienda saludable en la que puedan vivir de manera segura. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué es importante tener una vivienda saludable o segura? A veces lo que pasa es que muchas cosas han cambiado, las estadísticas han cambiado desde que existe COVID, ¿no? Pero los niños pasan más del 70% de su tiempo en el hogar, ¿no? En interiores, y eso afecta o sea, la vivienda afecta a la salud directa e indirectamente, de manera física, química, biológica, las exposiciones biológicas y también psicológica. Entonces, lo que mencioné hace un ratito, los 8 principios de viviendas saludables.
Voy a mencionarlos rapidito, solamente para que sepan. Estos son algunos de los casos o los temas, los factores base de nuestra organización y queremos que todas las residentes y todos los residentes también sepan que si podemos controlar este tema dentro de nuestra casa, entonces podemos asegurarnos de que las casas serán seguras y saludables. Entonces, primero, las cosas, la casa, la vivienda, hay que mantenerla seca, porque si está seca, no va a haber una intrusión de humedad. Y si no hay intrusión de humedad, entonces no habrá moho. Si no hay agua que se está allí volviendo humedad, entonces eso estará bien. Entonces hay que mantenerla ventilada y sin contaminaciones. Hay que mantener bien la casa y seca a la temperatura apropiada. Cada una de estas categorías en sí eh, son cosas que pueden contribuir a la salud y seguridad de sus ocupantes. Vamos a hablar de cada uno de estos temas de diferentes maneras, pero en este momento vamos a hablar acerca de mantener la casa seca, bien ventilada, y esto, porque esto es un factor que afecta, y vamos a hablar de ese tema un poco más. Entonces, los motivos por los cuales tocamos estos temas es que esto crea ciertos problemas de salud que están relacionados a las condiciones de una vivienda. Si hay moho en su casa, eso puede contribuir al asma. Si hay pintura de plomo, eso puede crear problemas de comportamiento o problemas al cerebro. Si hay toxinas en su casa o combustibles, eso puede llevar al cáncer del pulmón. Si hay también la posibilidad de que uno se pueda tropezar, ¿no? Áreas donde uno se puede tropezar, eso puede llevar a lesiones. Puede haber, em, si hay ratones o ratas o estas pestes, ¿no? Eso podría llevar a ciertos problemas de salud también. No, no solamente problemas de aprendizaje, sino también algunos pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, tenemos una organización, todo un departamento que lidia específicamente con problemas de salud que son el resultado de cómo uno mantiene su casa. Entonces, esto es nada nuevo. O sea, en los años 1800 había una enfermera que se llamaba Florence Nightingale, que hizo esa conexión, que se dio cuenta, decía, la conexión entre la salud y el lugar donde uno vive y la peste bubónica que existía en ese tiempo. Entonces decía, lo primero es el hogar, es en la salud del hogar donde uno vive es el más importante que existe. Entonces ese entorno es donde tenemos que tener las cosas bien, ¿no? Bien hechas, como hemos visto antes, en los últimos hace poco, los últimos 3 años, la salud de toda la gente, ya sea salud mental o física, es muy importante. Hemos tratado de hacer todo lo que hemos podido para asegurarnos que no solo la gente sepa más, sino que también aprendan que deben vivir en un lugar, en una casa que sea segura y saludable para que la gente que vive en tal casa, en tal vivienda, pues le vaya mejor. Tenemos un video. Esperemos que esto funcione. I need to get the right setting for you to be able to hear it. Okay, hold on 1 second. When mold in the home is a problem. Mold is in the air everywhere, but you can't see it. It is not an issue until mold in your home finds water and starts to grow.
Disculpen, están pasando un video y no me han enviado el video antes, de modo que no lo voy a poder interpretar. Voy a intentar hacer un poco de ello. Está hablando acerca del moho y cómo detectar el olor del moho. A veces no se puede ver porque está detrás de la pared o los paneles o debajo de la alfombra. El olor de eso ya es un problema. Si se limpia o pinta nada más, va a volver, porque el problema no ha sido arreglado. También es común en los baños, ventanas, y es difícil prevenirlo. O es difícil limpiarlo, pero es mejor prevenirlo y que haya más ventilación. Para más información, vean los siguientes videos en esta serie. El sitio de cdph.ca.gov/mold tiene más información sobre este tema. Tenemos enlaces no solo para este video, sino para los videos de esa serie. And so you'll have access to those. And before we continue, we actually have a Zoom poll because what we'd like to know is where have you seen or experienced mold? Vamos a tener una pregunta que quiero hacerles y les voy a poner acá una encuesta. Si ustedes pueden responder, obviamente solamente se podrán responder si uno está en la presentación en vivo. Las personas que están viendo esto como una grabación no pueden responder, obviamente, pero de eso se trata. En la encuesta dice, ¿dónde se ve el moho en su casa? Las opciones son baño, dormitorio, paredes y ventanas. La pregunta es, ¿dónde se ve el moho en su casa? ¿No? En el baño, dormitorio, paredes o ventanas. Share results. Diane said my dresser drawers, yeah. Closets, I think I've heard closets before. Ok, he escuchado que hay, Right, bedroom closets. dicen, en los closets. And can folks see the poll ¿Se ve? results? Can you read them out loud? Yeah, I'll read them out loud. So 6 out of 8 ¿Lo people puedes say the leer? bathroom. Dicen, 3 out of 6 de 8 dijeron el baño, 4 out of 8 mentioned walls, and 3 de 8 dormitorio, Got it. So that actually 4 dijeron paredes y el resto ventanas. Lo que quiero hacer es tratar de enfocarnos en ciertos temas, porque cuando estamos lidiando con el moho, puede ser algo estructural o a veces puede ser algo que, con lo cual podemos tomar acción y así prevenirlo. Algunas de las cosas que son más de tipo estructural, o sea, por ejemplo, cuando hay una fuga de agua, eso es más difícil. Es más difícil lidiar con eso. Pero queremos darle la mayor información posible durante este proceso, pero la clave es identificar dónde está la fuente de esa humedad que crea el moho. Siguiente página. Quiero entonces hacer una pequeña revisión acerca de lo que es el moho. Hay muchos términos que se escuchan, pero hay personas que han escuchado moho y lo que se llama el mildew. El moho, bueno, ambas son lo que se llaman hongos, y esto es algo que existe en el entorno natural. Yo, al menos, no me gusta para nada comer los hongos, porque los hongos es una cosa, ¿no? Que hay gente que le gusta, hay otra gente que no. Es algo natural que existe en la naturaleza. Son partículas
que existen en interiores y en exteriores también. Entonces hay que hacer a veces un estudio de moho. Si hay a veces organizaciones que recomiendan no hacer evaluaciones porque siempre va a salir como un resultado positivo. Le llaman el moho y los hongos. Entonces, si uno tiene moho, uno puede hacer la prueba, pero lo único que va a hacer es darles entre 10 y 20 especies, tal vez, de moho. Entonces, para los que son las personas que son científicos, si quieren saber el tipo de especie y eso les ayuda, muy bien, pero lo que mucha gente no sabe es que el moho o los hongos puede ser algo que causa alergias. En ese caso, les va a afectar la salud. Yo tengo una hermana que somos idénticas, pero yo tengo asma y eso me afecta a mí, pero no le afecta a ella. Entonces, si tenemos moho y humedad, ¿no? Y hongos, a mí me afecta mucho. Tengo que yo termino en la sala de emergencias, ¿no? Pero esto no significa que va a terminar en emergencias porque de repente usted no tiene una reacción alérgica adversa, quizá. Eso es lo primero que tienen que saber. La diferencia entre el moho y la humedad o los hongos es que el moho es la etapa temprana de los hongos y la humedad le llaman mildew a veces. Es más amarillento, medio marrón negro y como que se pone medio color marrón y después se vuelve medio como polvo. Siempre y cuando, o sea, ellos siempre se alimentan de la humedad. Y si es que atrás hay lo que se llama sheetrock o cartón, entonces de ahí se va a alimentar, va a seguir creciendo. Pero apenas uno se deshace de las fuentes de alimentación, entre ellas agua, entonces se va a morir. Una vez que se muere el hongo, entonces ya deja de ser activo. Pero ese color medio negro, marrón, amarillento, de repente todavía existe, pero ya no es activo. Entonces son algunas de las cosas acerca del moho que la gente debería saber. Quizá ya no está activo si es que ya no existe la humedad, o sea, lo que lo alimenta al moho. Siguiente página. Otra de las cosas que estamos notando es que el moho es más común, se ha vuelto más común, existen más lugares y algunos de los motivos es que ha habido cambios en los códigos de construcción, los materiales que se usan en las viviendas, hay cosas que son de eficiencia de energía, a veces falta ventilación, las cosas se hacen todo más ajustado, entonces las nuevas casas tienen más moho. Y también el cambio climático. Hay mucha gente que dice que no existe o que no es un tema, pero en California sabemos que es un problema. Lo hemos visto. Los veranos son más calientes, los inviernos son más fríos. Y definitivamente hay una diferencia entre las estaciones ahora. Una de las cosas que la gente no nota es que esto está contribuyendo al incremento de moho en general, especialmente en el área de la bahía, donde la vivienda es tan alta, entonces el precio es tan alto, mucha más gente comparte las casas. ¿Qué tiene que ver eso con el moho? Mientras hay más gente o un entorno o dentro de un cuarto, vemos que hemos observado que a veces hay hasta 10 personas en una casa de 2 viviendas, o sea, de 2 dormitorios. Entonces, mientras más gente está respirando el aire, esto crea más dióxido de carbono, más humedad dentro de esa casa. Eso está creando más humedad dentro de la casa, entonces eso termina volviéndose más condensación y más agua. Debido a eso, esta humedad, estamos encontrando más moho. Acá veremos en esta imagen, la foto de arriba es una casa
Y no se puede ver ahí en la foto el moho, pero la persona que vivía ahí se quejaba y se quejaba y se quejaba, porque lo podía oler, pero no se podía ver. Y cuando sacaron la pared y se vio esto, la foto de abajo estaba totalmente llena de moho, pero era debajo del piso, ¿no? Debajo del piso de la casa. Debido a eso, esa humedad estaba en las paredes y ella lo podía oler. Entonces su nariz, uno tiene que confiar en su nariz, lo podía oler aunque no lo veía. Son algunas cosas que son indicadores de que hay humedad, hay moho en una casa. Siguiente página. Cuando hablamos de el moho, muchas veces se habla acerca de, le llaman exceso de humedad o intrusión de agua. Esos son términos que a veces se usan porque eh, es de eso de lo que se habla, es como las palabras que se utiliza. La clave entonces es saber dónde está, de dónde viene ese exceso de agua. Porque si es que hay exceso de agua, entonces puede haber moho. Porque sin esa humedad, el moho no va a poder vivir, no va a poder existir. Entonces, las, las maneras en que entra agua de más a la casa es a veces cuando uno está lavando, regando las plantas, dándose un baño. Me encantan las plantas. Si quisiera tener ¿no? Una salva en mi casa, pero el echarle agua a esas plantas, como dije, crea, si tenemos una casa que tiene mucha gente, o sea, en la cual mucha gente vive, eso va a llevar a mayor humedad. Lavar, vapores, también hay lo que se llama agua cerca de, por ejemplo, un río, un riachuelo, eso, ¿no? Por ejemplo, eso podría llevar al exceso de humedad que puede entrar en la casa. Algunas de las cosas que se ven aquí estuvieron en la imagen. Quiero hablar acerca del agua de lluvias. A veces hay otros problemas que son que el techo puede tener problemas o el drenaje de la fundación. O de repente puede haber las canaletas que agarran la lluvia, que pueden estar rotas, quebradas, o también puede haber, si uno vive en una vivienda de varias unidades, puede haber un goteo que va a pasar a través del- de la pared y de repente no es de su casa, sino de la del costado, ¿no? De un apartamento, el departamento de arriba, de abajo, que pueden tener una fuga de agua. Y esto pasó, David les va a contar un poco más de eso. Había una unidad que tenía, creo que afectó em, a un par de pisos, pero no se podía encontrar la fuente de esta gotera. Entonces fue todo un problema grande, ¿no? La condensación es otro problema y David va a hablar un poco más de eso. La condensación se trata de cuando no es una gotera, sino que tiene que ver con la estructura de la casa, de manera en que muchas de las casas aquí en el área de la bahía fueron construidas en los 40, 50, 60 y están hechos tienen concreto y no tienen mucha insulación para proteger de la temperatura. Eso crea cierta condensación en la cual las paredes le dicen que están llorando, o sea, que están excretando humedad. Esa es una de las fuentes comunes también. Y también está la humedad de la construcción, cuando no hay una barrera para la humedad, cuando viene debajo del piso. Estos son unos ejemplos. La intrusión de agua de fuentes exteriores, quizá no las notamos, pero si vemos hacia abajo en esta imagen, uno ve que hay como burbujitas en el piso. Puede venir
tuberías o de repente canaletas del drenaje que se ha empezado a infiltrar y ya está malogrando a la madera y la estructura de la casa en sí. También hay fuentes interiores de agua. Por ejemplo, la plomería o a veces también en el techo interior de una casa se puede notar. Usualmente es donde hay uniones de, ¿no? Pared y techo. Cuando vemos esa indicación, hay marcas de humedad. Algunas pueden ser antiguas. Usualmente durante el verano se pueden ver las manchas. Puede que no haya un goteo, pero en el invierno comienza a volver el goteo. Entonces es algo que tiene que ver con las estaciones. Cuando la lluvia empieza a llegar, entonces la humedad comienza a llegar. También hay problemas a veces con los baños donde uno toma una ducha, lavadero, los calentadores de agua, en los garajes, o a ver qué más, al cocinar o los refrigeradores. Si uno tiene las líneas de agua dentro del refrigerador, a veces puede haber goteos ahí, fugas de agua. Hay muchas áreas donde puede haber cierto goteo que mucha gente no tiene en consideración. Siguiente página. También las fuentes de agua de los ocupantes de una casa. La casa promedio de 4 generaciones usan entre 3 a 6 galones de agua al día. Al bañarse, cocinar, ducharse, al lavar o limpiar no sé, el piso. Se usa mucha agua. Aquí en la imagen vemos que hay 4 niños en una sola bañera, ¿no? Pero cada uno de ellos, imagínense una vivienda que está compartiendo el alquiler y se están multiplicando sus recursos. La cantidad de humedad producida dentro de esa casa lleva al hecho de que si no hay ventilación, o si no se mantiene ventilada, entonces la humedad se mantiene dentro de la casa. Entonces, siguiente vamos a hablar acerca de... sí, siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de cómo eliminar las fuentes de moho. Esta es una foto bastante drástica, pero quiero realmente que ustedes sepan qué hacer para deshacerse de las fuentes del moho. Tenemos las goteras. Estos son proyectos en que David ha trabajado. David, ¿está bien si dejo que hables tú ahora para que hables acerca de tus proyectos? Sí, claro. Solamente quiero decirles que he apagado el video porque a veces no los escucho muy bien. Así que ya me han dicho que es mejor que apague la cámara para tener una mejor conexión. Sí, mucho de lo que yo hago con el condado de Alameda nosotros tenemos un contrato con las viviendas de Oakland, donde si los inquilinos nos dicen que hay una preocupación. Oscar said he's having problems hearing you. Do you have, it's okay. Do you have a mic at all? Or I have my earbuds in. your earbuds in? Okay. Okay, yes, go ahead. Keep going. Should I talk just a little slower? Maybe that will help him out a bit. That might help. Yes, thank you. Okay. So as I was saying, what Sony is showing right here is... Y lo que estaba diciendo es, este es un proyecto en una de las propiedades. El inquilino estaba quejándose que estaba apareciendo humedad ahí en la parte exterior de la casa. Usé un medidor de moho, pude identificar que detrás de la pared
había una gran variación de temperatura en la ventana. Lo que hice fue con mi medidor de Moho, lo que hace un medidor, luego les voy a mostrar, uno lo pone contra la pared y esto mide cuál es la humedad detrás de esa pared. Entonces, mientras más pronto se haga, es mejor. ¿Cómo se llama esto? A veces podemos encontrar que hay moho y humedad detrás de la pared, pero uno no lo puede ver. Sin embargo, con este medidor infrarrojo puede notar qué está pasando. Lo que identifiqué fue que, como verán en la imagen, esa ventana donde este señor está trabajando no tenía un sellador. Entonces, como resultado, la lluvia estaba entrando por unas grietas y se metía detrás, ahí dentro de la pared. Entonces, uno a veces no se da cuenta, pero con las herramientas uno puede identificar cuál es el problema. También se habla acerca de las canaletas y las tuberías. Y uno no piensa en eso hasta que llueve, ¿no? Pero el agua entonces no se puede alejar de la fundación de la casa. Es ahí donde comienza a entrar el agua y con el tiempo, debido a la evaporación, esto se mete en ciertas áreas de la casa. Entonces aquí, detrás de esta casa, este departamento, atrás había como un espacio donde se podía ver la humedad, incluso estaba húmedo, mojado, ¿no? Se podía ver el agua ahí. Ese es uno de los proyectos, pero lo que es importante que entendamos es cómo identificar de dónde viene la humedad. Si uno no identifica la fuente, no importa cuánto la pinte uno, la realidad es que va a volver. Esto hay que agarrarlo de raíz. Siguiente página. Aquí lo que vemos es interesante porque este no es un proyecto en el cual trabajamos. Esto en realidad es parte de una clase que enseñamos sobre estos temas. Esto es agua que está viniendo de una unidad de arriba. Parece que tuvieron una inundación y, bueno, no había nadie viviendo en este lugar, pero no se hizo nada acá y este es un sótano. El agua comenzó a juntarse aquí. Otra cosa que he aprendido es que el exterior, ven ustedes, no sé si ven que hay ladrillos allí y esos ladrillos no estaban bien sellados. Entonces parece que en este lugar donde parece que había nevado también, esa humedad de la nieve y de la lluvia se había estado metiendo entre los ladrillos y es allí cuando comenzamos a tener ese problema. Ese es un gran problema porque la realidad es que si uno no tiene un sistema en el cual hay un drenaje apropiado, entonces es ahí donde vamos a tener áreas en que preocuparnos. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Desde antes. Recién cuando llueve uno se empieza a dar cuenta de, no está funcionando la canaleta del techo, uno recién se da cuenta de ciertas cosas, o dónde se empoza el agua y todo eso, ¿no? Eso es algo que en San Francisco, en las noticias, vimos que había un tipo que estaba tratando de usar una aspiradora para sacar para desatorar, ¿no?, el drenaje en la calle. Y la gente que son dueños de propiedades o los inquilinos, si uno ve algo que se ve medio sospechoso,
llamen a alguien, llamen al dueño de la propiedad. Entonces, si pueden trabajar en eso desde ahora, van a ahorrar mucho más. Porque una vez que la humedad entra dentro de la casa, ya para arreglarlo va a costar $2,000, $3,000. Si uno lo pudiera arreglado antes, hubiera costado $100, $200 para limpiar, qué sé yo, las canaletas, por ejemplo, o el sistema de drenaje. Entonces, prevenir es mejor que arreglar. Siguiente página. Esa es otra de las cosas que hacemos. Yo uso un dispositivo que mide la cantidad de aire que está fluyendo por minuto. Lo que uno puede hacer también dentro de la casa, y si uno dice, bueno, de repente no está funcionando esto, simplemente ponga un pedazo de papel higiénico y pónganlo ahí. Y si se queda de allí como pegado, es porque está funcionando, porque está sacando, está jalando la humedad, pero hay que saber si es suficiente para sacar la humedad del baño. Y a veces vivimos en casas que son multigeneracionales y uno tiene que dejar eso prendido por un buen rato. Hay un par de cosas que se pueden ajustar. El temporizador, y uno tiene que prenderlo para cuando uno se va a tomar una ducha y dejarlo prendido por, no sé, 10, 15 minutos y se apaga automáticamente. Hay otro tipo de sistema que se puede usar que tiene que ver con el contenido de humedad, que mide cuánta humedad hay en un espacio y se prende y apaga automáticamente. Hay una nueva tecnología, cuando empezamos a tomar esta conversación, es que se está notando más humedad y moho que antes, en los últimos años. En el trabajo que yo hago, vemos la intrusión de humedad y el moho durante la época de lluvias. Y si la vemos durante las otras épocas, ¿no? Las de verano, entonces puede ser un problema estructural. Si es durante las lluvias, también uno podría darse cuenta que es estructural si es que hay intrusión de agua. Si es durante la época en que no llueve, puede ser un problema de plomería, una tubería dentro de la pared, algo así. A veces también tiene que ver con el tema de la ventilación. Hay que abrir ventanas, puertas, usar los ventiladores. Cuando uno está, por ejemplo, hirviendo agua, eso, para que no se quede en la casa hay que usar el agua, ¿no? A veces he ido a casa de alguien donde tenían algo que estaba, ¿no?, hirviendo, pero he entrado a la casa y es como que, wow, un montón de gente, un montón de calor, un montón de humedad. Se puede notar. Es como un humedecedor de la vivienda, ¿no? Poner agua a hervir y eso hace que el ambiente a veces sea más cómodo para cierta gente. A veces en ciertas culturas lo utilizan más. Siguiente. Esto es algo en que hemos escuchado muchas quejas, ¿no? Que es la condensación en las ventanas. Las barreras termales que crean condensación y humedad. Pues acá, por ejemplo, esto es hacia la parte de afuera de la casa, donde está frío, pero dentro de la casa está caliente. Entonces, esta es una ventana de doble paño, pero parece que hay una rajadura. Entonces crea esta especie parece que fuera como sudor, ¿no? Y se queda allí. Y ahí, dependiendo de ¿no?, el vecindario donde uno está, a veces cierran las ventanas, cierran las cortinas y uno no se da ni cuenta de esto.
hay esta especie de como unas manchas negras en esa zona. ¿Y dónde están esas manchas? Esto se debe a la condensación. El polvo se queda ahí y al juntarse con el agua parece que fuera moho, pero en realidad se trata de limpiar. Mucha gente no abre esas ventanas, no ve detrás de ellas y como resultado hay una acumulación de manchas. Y esa acumulación uno puede confundirla con moho y humedad, pero en realidad es tierra o polvo combinado con agua. Yo lo que hago normalmente si veo algo así, agarro un pedazo de papel o un trapo y lo limpio, ¿no? Para enseñar a la gente también cómo limpiarlo. A veces simplemente es suciedad, no es moho. La realidad es que uno puede vivir en una área, una zona donde es peligroso a veces dejar la ventana abierta, pero hay que ventilar siempre la casa. Siguiente página. Acá de eso es de lo que estaba hablando. Cuando no hay insulación, acá en el lado de la derecha, uno puede notar, junto a la ventana se ve que hay condensación. Entonces, el entorno interior está caliente, la parte exterior hace frío, quizá no hay insulación. No sé cómo evaluar eso, pero entonces yo usaría un medidor de moho y si eso me dice que hay humedad detrás, podría entonces ser un tema de insulación. En el lado de los inquilinos, ellos no están abriendo la ventana y como resultado no hay flujo de aire. Y en la siguiente página podremos ver lo que estoy mencionando. Aire frío afuera, aire caliente dentro, eso crea un área de condensación y esa acumulación, si uno no hace algo al respecto, primero va a terminar dentro entre las ventanas, esa es una opción, y dos, podría saturar los alrededores de la ventana. Entonces son dos problemas que podrían crearse. Lo que se está haciendo con las viviendas es, en el alféizar de las ventanas, se está poniendo unas placas de aluminio para simplemente sacarla y cambiarla con otra cada 2 años o algo así, porque si no cada 2 años pueden volver. Al usar una placa de aluminio, pues el agua no va a penetrar eso. Y el inquilino puede simplemente limpiarlo con una toalla. Esa es una de las maneras de lidiar con esto. Es una manera de arreglarlo fácil, pero hay que educarse. Si no fuera porque trabajo para esta organización, yo creo que no sabría de este tipo de cosas. Uno no lo nota hasta que la situación aparece. Siguiente página. Otra cosa que hacemos es, tenemos unos sensores termales para chequear las temperaturas, la humedad. Este de acá, esta imagen termal, nos permite tomar una foto de esta ventana y uno se puede dar cuenta de qué está pasando. Se ve, lo rojo es donde está caliente, amarillo es tibio y azul es frío. Y ahí se ve dónde tendría uno que preocuparse, ¿no? El
97% de frío es lo que se ve ahí. Eso es en azul. Si uno ve esto y uno ve las líneas que están bajando, esa barrera térmica donde está el amarillo, si uno se fija en eso, la parte roja es que esto puede crear una área donde puede haber mucha humedad. Con mi medidor de humedad voy a encontrarla ahí. Y lo que se ve aquí es que tienen los ventiladores desde abajo, mantienen la parte de abajo caliente, pero ese calor sube y al subir se disipa y ese es el resultado de esta unidad. Siguiente página. Yo ya mencioné, esto es un medidor de humedad. Es, como verán aquí en el lado izquierdo, uno lo pone sobre cualquier superficie. Verde es que está bien, amarillo hay riesgo y rojo significa que hay un problema. Ahí se ve el lector. Esta casa estaba en Hayward, creo, y en este proyecto había mucha condensación dentro de la casa. Había mucha humedad en el baño y era muy inconsistente. Los dormitorios tenían mucha humedad, el baño tenía mucha humedad y toda esa humedad tenía variaciones. Esto no era por el comportamiento de los ocupantes, sino que había una gotera en el techo. Entonces, el inquilino se había quejado con el dueño de la propiedad. Y nosotros fuimos, hicimos una evaluación, identificamos el problema y parece que había agua que estaba viniendo de otra vivienda. Esta no recibía luz del sol, entonces no tenía oportunidad de secarse. Cuando uno hace una inspección de viviendas, pues había muchos temas que no se estaban cumpliendo ahí, pero trabajamos con el dueño de la propiedad para identificar dónde estaban los problemas y pudieron hacer que esta propiedad tenga que trabajar en este tema y que lo arregle. Cuando hay una deterioración, tanto así, y llega la madera, pues esto va a ser un problema, puede haber un problema mayor. Y había termitas ahí dentro de la unidad. ¿Y por qué había termitas? Era porque estas termitas estaban comiendo incluso las partes exteriores, entonces había mucho que hacer, había daño por termitas, insulación del techo. Y el dueño estaba culpando al inquilino. O sea, el dueño de la propiedad culpaba al inquilino, pero no era su problema. Pero nosotros pudimos ir y analizar lo que pasaba y resolver la situación. Siguiente página. Dígame. Disculpen, no escuché lo que dijo. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero todo refrigerador tiene abajo un receptáculo para el goteo. Mucha gente no lo sabe. Hay algunos otros que no tienen eso, pero si uno lo tiene, si uno hace una limpieza así, no sé, cada año, bien a fondo, cheque en dónde se acumula la humedad. Sabemos que la humedad existe en los baños y en las cocinas. Sobre todo, estas dos áreas pueden tener muchos goteos. Es importante que los inquilinos chequeen, ¿no? Y vean qué está pasando. A veces uno tiene tantas cosas ahí en la cocina que a veces uno no se da ni cuenta de que tiene una
un goteo, un problema, ¿no? Solamente cuando uno va a limpiar. Entonces uno tiene que hacerlo como inquilino, inquilina. Tiene que siempre andar chequeando y ver qué puede estar pasando. Si hay un goteo, hay que llamar al dueño de la propiedad. Y si no están haciendo lo que es su responsabilidad, entonces llámenos a nosotros. Hay un código de seguridad que se llama 655, creo, no me acuerdo, pero los dueños de las propiedades se les puede poner una multa por temas de humedad y ese tipo de cosas. Ahora, si hay moho, es importante que el inquilino documente esto, tome fotos y se contacte con el departamento de vivienda. También puede haber lo que es exposición a la pintura basada en plomo. Nosotros tenemos que contactar a los dueños de las propiedades para que tengan la oportunidad de lidiar con cualquier problema que puedan encontrar. Si no se logra resolver ese problema por medio del dueño de la propiedad, entonces hay que contactar a uno. Si ellos no resuelven el problema, entonces tenemos que pasar a otro nivel, ¿no? Hay que contactar entonces a la junta de alquileres y hacer respetar pues los códigos de vivienda. Sé que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Si pudiera, yo me emociono, por eso hablo demasiado rápido, pero me están pidiendo que por favor vaya más lento. Pero vamos a ir unos 10 minutos más. Bueno, nuevamente, esto es la parte de abajo de un toilet, ¿no? Del excusado, que tienen un tanque de agua, y ahí vemos, este tanque tiene agua, y es usualmente de porcelana. Esa es la parte de abajo, una vista, una foto de la parte de abajo. ¿Y qué sucede? Que el baño estaba muy caliente. David? Okay. Did we lose David? I think we did. Okay. Let me go through these last two slides just Déjame for the terminar. time. Parece que perdimos a David, se desconectó. So basically, Yo voy a hablar de esto. Básicamente, can grow where we can't el see. moho puede Tells like David does. crecer Let's go to the next donde slide. uno no lo puede ver. No tengo todos los detalles, como sabe David. No tenemos muchos acondicionadores de aire, pero las personas que lo tienen, eso usualmente está basado en un sistema de agua. Igual con los calentadores. Y el moho puede crecer allí. Entonces, ya si se pueden imaginar que este moho está pasando por los ductos, eso puede entrar dentro de su vivienda en superficies frías que producen esa humedad. Y cuando esta humedad se junta con el polvo, esa bacteria se alimenta de ese polvo como si fuera comida y crea moho. Y esa bacteria comienza a crecer. Siguiente página. Ya casi hemos terminado. Los siguientes son en realidad a lo que ustedes pueden hacer para aprender más, educarse sobre estos problemas del moho. David, cuando puedas, entra de nuevo. Una de las cosas que decimos es que siempre hay que trabajar juntos con los dueños de las propiedades y los ocupantes, ya sean las compañías que se encargan de administrar viviendas o los dueños, porque eso requiere que toda la gente que administra un hogar o los dueños que trabajen con los inquilinos para inspeccionar la casa de manera regular, no solo durante el invierno, sino durante el verano, pero también que apenas vean algún problema, los ocupantes de la casa, si huelen algo, si sienten algún tipo de problema, deben inmediatamente comunicarlo para resolver el problema. Siguiente página.
Aquí tengo algunos mensajes clave y también tenemos un documento. A veces los inquilinos culpan a los propietarios culpan a los inquilinos. Entonces, cuando hay una intrusión de agua o moho, hay una combinación de problemas y soluciones. Entonces, tenemos muchas cosas que decirles. Y todos están basados en la instrucción. Las responsabilidades son del dueño y de la compañía que administra la propiedad. Entonces voy a hablar. Esa no es una lista completa, pero son las más importantes. Entonces, primero hay que instalar algo de ventilación, ya sea en el baño o en la cocina, si es que no hay una ventana. Si es que hay una ventana en el baño o en la cocina, normalmente es suficiente. Si después de bañarse hay que dejar la ventana abierta, si están cocinando hay que dejar la ventana abierta. En el área de la bahía entendemos que si no pueden abrir la ventana o si no funciona el ventilador o lo que sea, tienen que solicitar que se instale un ventilador. Si no lo hay, yo he estado en inspecciones en que el ventilador no está saliendo hacia afuera. Entonces, en realidad, no está saliendo y está volviendo a la cocina. Eso entonces no ayuda. Tiene que tener un área para que salga afuera de la casa. También debe haber drenaje adecuado en el lugar y que tenga buen mantenimiento para asegurarse de que el agua se aleje de la casa, para que no esté empozándose dentro de la casa. Hay que inspeccionar y reparar todo tipo de tuberías, hay que checar los techos, canaletas y todo ese tipo de cosas. Yo sé que los inquilinos no quieren tener a mucha gente ahí, los dueños o la gente de la que administra la propiedad en su casa, pero ustedes lo pueden hacer por su cuenta y hacer su propia inspección. Durante el invierno, verano, otoño, chequeen la propiedad donde viven y vean. Ustedes deben notificar. Esto debe tener ventilación hacia el exterior porque esto crea humedad y polvo. La cosa es, no solamente hay que pintar sobre el moho, porque mucha gente lo hace, pero ese moho todavía está vivo y eso no sirve. Entonces hay que primero matar al moho. No usen lejía, usen lo que es el peróxido de hidrógeno, 3%, agua oxigenada. Eso matará el moho. Pero luego hay que asegurarse de que esté seco totalmente, porque si se mantiene seco, húmedo, no lo va a matar. Uno debe asegurarse que hay que deshacerse del exceso de humedad. Si hay manchas, sí, claro, se pueden pintar las manchas, pero hay que matar el moho primero. Solamente pintar encima no hace nada, no sirve, porque va a volver. Otra de las cosas también es cuando se reporta el moho, un administrador de propiedad debe primero determinar de dónde está viviendo esto, cómo se debe hacerse una inspección y hay otros métodos para tratar de darse cuenta de dónde está viniendo el problema. Hay que arreglarlos. Como digo, nuevamente, si uno simplemente pinta, no va a ayudar, va a volver. Si hay cualquier tipo de componentes dañados, como dijo David, eso
Si hay materiales que están dañados, hay que quitarlos. Y cualquier tipo de superficies duras, hay que limpiarlas con agua y jabón y hay que secarlas completamente. Si hay manchas, pueden quedar manchas, pero puede que ya no esté activo el moho. Pero ya al menos no es un problema, no representa un problema a la salud. Bueno, ahora tenemos temas claves para los inquilinos y los ocupantes de las viviendas. Cosas que ustedes pueden hacer para asegurarse de que van a lidiar con cualquier tipo de humedad dentro de la casa. Si están cocinando, deben usar los ventiladores. Déjenlo por lo menos 15 minutos después de bañarse, después de ducharse, después de cocinar. También hay que quitar, cuando uno usa la secadora, debe quitar las pelusas esas, porque si no, se acumulará y eso podría ser un gran problema. Si no saben cómo hacer ciertas cosas, pidan servicio de mantenimiento. Deben poder abrir las ventanas para incrementar la ventilación, especialmente la gente que vive con ustedes ahora en los meses de invierno. Uno dice, bueno, tengo que mantener el calentador prendido, así que no tiene sentido que abra las ventanas. Pero si hay un área donde uno ve que hay moho detrás de no sé, de algún mueble o algo así, circule en el aire. Si el aire está circulando, por lo menos no se queda ahí estancado, esa área por lo menos podrá secarse. Y también las áreas donde puede haber condensación, hay que mantenerlas secas. Si hay una ventana a la que le da el sol, si hay condensación se va a secar más o menos con el sol. Pero si está en el otro lado de la casa donde no le da el sol, entonces hay que secarlo con una toalla o un papel. No dejen la condensación ahí. Hay que ser proactivos para que no se acumule, porque si no, las bacterias van a comenzar a alimentarse del polvo y eso creará bacterias. La temperatura también hay que tener cuidado. Cuando hace frío afuera y está caliente dentro, entonces va a haber más condensación entre las paredes. La otra cosa es que también hay que mover las cosas, no las pongan directamente contra la pared, porque eso hará que haya la posibilidad de que haya más moho. También las cortinas muy pesadas, tengan cuidado con eso. Siempre ábranlas y permitan que esa área se ventile. Debe estar bien ventilada para que estén limpias y secas. Digo eso porque el polvo, la suciedad, es como un alimento para la bacteria. Eso permite que viva y se reproduzca la bacteria. Uno debe poder notificar al dueño de la propiedad o a quien la administra acerca de cualquier tipo de goteras o lo que sea que pueden ser un problema. Si huelen algún tipo de moho o humedad, confíen en sus narices, repórtenlo y permitan que vengan a hacer una inspección para saber si hay alguna señal de moho. Siguiente página. Hay un montón de información que verán en la pantalla aquí. CDPH de California. Acá tenemos unos enlaces para eso. También para el EPA. Y les podemos incluso mandar cosas por correo. Hay mucha información en el sitio web o pueden contactarnos directamente. Y también sepan que nosotros estamos aquí como un servicio para ustedes. Nosotros tenemos programas de educación y servicios para
dueños de propiedades, ciertas becas, hay entrenamiento para seguridad y educación, administración de casos y en general educación sobre cómo mantener las viviendas saludables. Si no tenemos la respuesta, la buscaremos para ustedes. Y somos una de tantas agencias donde van a poder hablar con una persona directamente, porque realmente su bienestar y su salud es lo más importante. Y queremos que toda la gente en nuestro condado viva bien, que esté bien, que crezca en una vivienda saludable. La última página, acá está nuestro sitio web. Lo vamos a hacer, lo vamos a mejorar. Estamos añadiendo mucha más información allí, pero nuestro sitio web está ahí. Les recomiendo que entren al e-subscribe. Tenemos muchas cosas que están apareciendo para el año 2023. I'm going to end our presentation there because I know there's a lot of questions. And again, we want to be able Yo sé que hay to muchas preguntas. Queremos ayudarles. Queremos tratar de ayudar a la mayoría de la gente que está en este taller. Si tienen alguna pregunta específica, háganme saber. ¿Cuál es la mejor manera, Sara, de que podamos? Bueno, voy a poner mi información de contacto en el chat y tú puedes, y cualquier persona puede escribirnos de manera individual si tienen alguna pregunta específica. Sí, definitivamente la gente puede ponerse en contacto contigo directamente si está bien contigo. Y también quiero respetar el tiempo de la gente si alguien ya se tiene que ir, incluyendo Lidia o Oscar. Pueden irse. Oscar ha estado preguntando muchas cosas acerca de los recursos en español. Yo sé que el sitio web está en español y que también hay otros recursos en español. Así que me voy a asegurar de que se los demos. Bueno, y con eso, Delmar y Ana. Sí, gracias a todas y todos. Sony me preguntó si su organización hace consultoría. Tengo un problema yo en mi apartamento, pero hay otros dos donde yo vivo, en el edificio donde vivo, y necesitan ayuda. ¿Y cuál es el proceso? Muy buena pregunta. A ver, déjame ver. ¿Estás aquí, April? ¿Puedes responder a eso? Sí, claro. Puedo tratar. Hola, actualmente soy la directora de operaciones de HHD, soy April Williams. En este momento no tenemos los fondos para hacer esto. Como ustedes verán, esto es algo que hemos hecho en el pasado. No tenemos consultoría individual. Lo que estamos tratando de hacer es proveer la mayor cantidad de información en nuestro sitio web, pero no estamos haciendo por el momento nada detallado. No tenemos el fondo para eso, pero si quieren llamar al supervisor, eso nos puede ayudar también a nosotros. Delmar, también nosotros también podemos hacer algo así. Ellos se van a estar mudando a una estructura temporal, pero hay muchas cosas que podremos hacer con ustedes. Sigamos hablando de esto, si es necesario. Sí, el Mo se ha llegado a los zapatos, la ropa, carteras y eso. ¿Hay algo que pueden recomendar para eso? Sí, es difícil eso, porque crea manchas. Incluso aunque sea en una estructura, uno lo puede
no se puede deshacer de eso. Cuando está en la ropa es difícil sacarlo. Yo no he podido encontrar nada para sacarlo de... Yo incluso tengo una silla que me encanta y quisiera seguirla usando y la he estado tratando de limpiar, pero no he podido. Entonces, sí, es una mancha. Ya no está vivo el moho, ya lo limpié, pero la mancha es la que se ha quedado ahí. Hey, Sony, I think I'm back. Ok, Sony, creo que estoy de vuelta. Mucha gente se usa una solución de vinagre con sal, creo, y eso parece que puede quitar las esporas, pero no sé si se deshace totalmente de la mancha, pero al menos la disminuye. Y disculpen, dijo un precio, no sé si dijo 97 centavos, no, 97 dólares, pero que se puede usar. ¿Eso es para materiales porosos? Sí, incluso la silla de la que estabas hablando. Eso podría ayudar. Uno le puede poner en un balde y hacer esa solución. Lo puedes buscar en línea también. Bueno, buena idea, eso lo voy a buscar. ¿Alguna pregunta adicional? Ya sé que nos hemos pasado el tiempo. Gracias, Oscar. Recibí muchos mensajes directos de mucha gente, así que al final de esto, si alguien más quiere hablar o decir gracias para los presentadores, pueden hacerlo, especialmente porque nos dieron tiempo extra. Y Sara, gracias por hacer este evento, porque sí, ya sabemos esto. Vamos a tener más de eso, especialmente con el clima y las lluvias que se vienen. Jenny ha sido una persona que ha tenido dificultades con los dueños de propiedades, entonces le emocionó mucho saber de que haya tanta información ahí para, no solo para los inquilinos, sino para los dueños de propiedades y administradores de propiedades, y también para saber un poco más acerca de las leyes que existen y que los inquilinos deben saber, y que esperemos que les ayude con los problemas que puedan estar teniendo. Así que gracias por eso también. Ok, gracias. Espero que todos la pasen bien. Gracias a todas y todos. Gracias, Lidia, por hacer la grabación y gracias, Oscar, por la interpretación. Y me voy a asegurar de enviar todo ese tipo de información a la gente que la necesita en español y todos los materiales que necesitamos con recursos en español. Okay, thank you very much. This is Oscar, the interpreter. I am going to mute myself and just wait until you close.